La nuez es un alimento nutritivo que presenta un contenido de aceite que se encuentra entre el 52 y el 70%, y el mismo está conformado por ácidos grasos esenciales, es decir, de la serie omega 3 y omega 6. La provincia de Catamarca cuenta con una superficie implantada cercana a las 4.000 hectáreas, ocupando el segundo lugar de producción a nivel nacional y siendo la provincia que posee la mayor cantidad de establecimientos primarios de producción. La agroindustria de la nuez en Catamarca es incipiente y la mayor parte de su comercialización es a granel, con cáscara o pelada. Sin embargo, la demanda de nuez pelada ha crecido sobre la nuez con cáscara. Del pelado de la nuez se obtienen mariposas, mitades, cuartos y cuartillos. Estos dos últimos son de bajo valor comercial. Por lo tanto, este fue uno de los motivos que impulsó la iniciativa del desarrollo de nuevos productos, como en este caso los que le vamos a presentar, el aceite de nuez y la pasta dulce de nuez. Bien, el objetivo general fue realizar un aprovechamiento integral de la semilla de nuez a través del desarrollo de alimentos saludables con valor agregado en origen. Los objetivos específicos fueron diseñar el proceso de elaboración tanto de la pasta como del aceite a partir de esta fracción con bajo valor agregado, determinar las propiedades físico-químicas y sensoriales de ambos productos, evaluar la vida útil de los mismos y generar, obviamente, acciones en vísperas de la transferencia tecnológica de ambos desarrollos. Vamos a comenzar a hablar de la producción de aceite de nuez, pero es importante aclarar con respecto a ambos procesos de que la obtención de la materia prima se lleva a cabo bajo la norma de buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, luego de la cosecha, la nuez con cáscara es lavada para que la misma se le reduzca la carga microbiológica que trae de campo, ¿sí?, a través de un lavado y un secado, y luego, a partir de la etapa de pelado, es donde la materia prima se manipula siguiendo las normas de buenas prácticas de manufactura. Bien, luego de la etapa de pelado, se encuentra la etapa de selección de tamaño. En este caso, tenemos dos corrientes. Por un lado, las mariposas y mitades, que siguen la línea del envasado y comercialización, y por otro lado, la fracción de cuartos y cuartillos, que en este caso las vamos a utilizar para la elaboración de aceite de nuez. Las variables de optimización de la extracción de aceite de nuez fueron llevadas a cabo en una prensa escala piloto en la Universidad Nacional de Córdoba. Es por tal motivo que esta fracción se hidrata hasta un contenido de un 7,5% de humedad final, porque se comprobó que este contenido de humedad maximiza la extracción de aceite. Posteriormente, la materia prima ingresa a la prensa de tornillo helicoidal, donde es muy importante durante toda la etapa de prensado controlar la temperatura del proceso, que la misma no supere los 50 grados Celsius. Por su parte, la velocidad del tornillo se recomienda sea de 20 revoluciones por minuto. Esto significa una velocidad baja de rotación del mismo, con la finalidad de aumentar el tiempo de permanencia de la materia prima en el interior de la carcasa extractora. Y se utiliza una reducción de 5 milímetros, en el caso de la prensa escala piloto. En esta operación se obtienen dos productos. La torta, por un lado, parcialmente deslipidizada, comúnmente llamado también expeller. La misma puede ser molida y tamizada y comercializada como harina parcialmente deslipidizada de nuez. Con la misma se puede elaborar una gran diversidad de productos de panificación, así como otros productos. La corriente de aceite, que es rica en sólidos, porque los sólidos son coextraídos
a través del barral de la prensa, requiere de una etapa de sedimentación y de clarificación para su posterior envasado y comercialización, con o sin el agregado de antioxidantes para prevenir su deterioro oxidativo. Bien, el aceite de nuez obtenido bajo estas condiciones de prensado presenta unas excelentes propiedades físico-químicas y una gran estabilidad oxidativa. A través de estas condiciones de prensado se extrae de la matriz lipídica el 89,3% del aceite disponible. El aceite presenta bajo deterioro hidrolítico, como se puede observar en la tabla, representado por el grado de acidez, y bajo deterioro oxidativo, representado por los coeficientes de extinción específica K232, K270 y el índice de peróxido. Como se indicó anteriormente, el aceite de nuez es rico en ácido graso omega 6 y omega 3, y la relación entre ellos de 4:1 presenta bondades nutricionales y de salud, dado que previene la contracción o las afecciones cardiovasculares. A su vez, el aceite de nuez es rico en vitamina E, tiene bajo contenido de carotenoides y presenta una estabilidad oxidativa mediante el ensayo de termooxidación de 3 horas. Como cualquier alimento, es muy importante conocer el perfil sensorial del mismo, y lo que nosotros descubrimos a través de un panel sensorial entrenado fue que el aceite de nuez presenta notas de frutado, dulce, amargo, picante, astringente, oleoso, y bajas intensidades de los atributos considerados negativos como rancio y pintura, dado que se asocian al deterioro oxidativo. Bueno, finalmente se estudió la vida útil del aceite de nuez, aditivado y sin aditivar con antioxidantes. Es importante aclarar que se estudiaron varios tipos de antioxidantes tipo 1. En la presentación solo presentamos uno, con la finalidad de simplificar la explicación de los resultados obtenidos, pero en las referencias bibliográficas pueden acceder a todas las publicaciones del grupo de investigación. Bien, el aceite de nuez en la alacena del consumidor dura hasta al menos 180 días con una incorporación de 100 partes por millón de TBHQ, ¿sí? Que es un antioxidante sintético que está permitido tanto en el Código Alimentario Argentino como en el Códex Alimentarios. Pero sin la incorporación de un antioxidante no llega a los 90 días de vida útil. Con lo cual es muy importante tener en cuenta que el aceite de nuez debe ser aditivado con antioxidantes, ya sea de carácter natural o sintético, y preservado de la acción de la luz porque es fotosensible. Ahora el ingeniero Julio Santillán les va a explicar el proceso de producción de la pasta dulce de nuez. Como describió anteriormente la doctora Martínez, se deben realizar las tareas de buenas prácticas de agricultura y buenas prácticas de manufactura para obtener la semilla de nuez en condiciones que sean seguras para los consumidores. Para la producción de la pasta de nuez vamos a partir de los cuartillos, los cuales serán tostados a 120 grados centígrados durante 20 minutos. Luego pasarán a la molienda, la cual se lleva a cabo en un molino coloidal de platos estriados. Este molino tiene la capacidad de calibrar la separación entre los platos. En este trabajo se realizó con una separación de la superficie de molienda de 1,5 milímetros. Una vez molida la nuez, se le realiza el agregado de los ingredientes, los cuales son sucrodex como un aditivo para el dulzor, antioxidante, el TBHQ, lecitina de soja y sal de mesa. Luego estos ingredientes con las nueces molidas son mezcladas en una batidora, la cual se utilizó un implemento tipo gancho para evitar la incorporación de aire a la mezcla. Una vez mezclado,
Vamos a decir que tenemos la pasta de nuez, la cual es envasada en frasco de vidrio con un recubrimiento para protección de la luz y insuflando nitrógeno en el espacio de cabeza, cerrando herméticamente los frascos. Cabe señalar que se realizaron 12 pastas. Por motivo de claridad en esta presentación, vamos a presentar las pastas cuyo nivel o porcentaje de nuez es el intermedio. Por lo tanto, se realizaron pastas de 70, 80 y 90% de nuez, incorporándose el resto de los ingredientes de manera proporcional a la cantidad de nuez. Como vemos en los análisis físico-químicos, en la tabla de izquierda arriba, la estabilidad oxidativa, la pasta que alcanzó una mayor estabilidad oxidativa es aquella con la nuez tostada, conteniendo 80% de nuez y antioxidante. El valor es de 25,39. Todas las pastas mostraron una buena índice de acidez, un bajo valor de índice de acidez, y además se realizó un análisis sensorial descriptivo con estas dos pastas, sin tostar, 80% antioxidante y el tostado. Como relevante que destacamos, se puede ver que el salado se sintió más intenso, ambos con la misma proporción, se sintió más intenso en aquellas pastas tostadas. El nivel de amargor bajó en las pastas tostadas, sin embargo, el sabor ácido se consideró mayor. En el gráfico de la derecha podemos ver la evolución del índice de peróxido de estas 4 pastas en 150 días en un almacenamiento a 4 grados centígrados. Este fue un ensayo dinámico en donde se retiraron las pastas y el pool de muestras volvió a sus condiciones de almacenamiento. Como podemos ver, el índice de peróxido de las pastas con antioxidante es menor. Sin embargo, todas las pastas mostraron un valor por debajo de los 15 miliequivalentes de oxígeno por kilogramo de aceite, que es lo que exige el Códex para aceites vegetales prensados en frío. Bien, resultados. El aceite de nuez. Observamos que la prensa de tornillo helicoidal resulta una alternativa tecnológica viable para la extracción del aceite de nuez. Se logró preservar la estabilidad oxidativa del aceite de nuez durante al menos 180 días utilizando solo 100 partes por millón de TBH. Cuanto a la pasta de nuez, las pastas formuladas con el agregado de antioxidante mostraron menor generación de productos de oxidación primaria, es decir, mostraron una mayor estabilidad oxidativa. Todas las pastas mostraron una baja formación de productos de oxidación primaria tras los 150 días de almacenamiento a 4 grados centígrados. Como mencionamos anteriormente, menor a los 15 mil equivalentes de oxígeno por kilogramo de aceite, que es lo que exige el Códex Alimentario. Para ambos productos, las pruebas microbiológicas realizadas no detectaron presencia de microorganismos patógenos exigidos por la norma vigente. Las pruebas que se llevaron a cabo fueron Salmonella, Pseudomonas, Clostridium, Staphylococcus aureus y hongos y levaduras. Como conclusiones y perspectivas futuras, podemos decir que la pasta y el aceite de nuez representan 2 alimentos saludables y constituyen alternativas tecnológicas para impartir valor agregado en origen al fruto de la nuez. Ambos alimentos permitirán abrir nuevos canales de comercialización de productos tipo specialties que hasta ahora no han sido desarrollados. A su vez, se presenta la oportunidad de desarrollar nuevos productos con características nutricionales y sensoriales distintivas mediante la incorporación tanto del aceite, la pasta o la harina parcialmente deslipidizada. Esta investigación surgió en respuesta a la convocatoria a proyectos de investigación y desarrollo e innovación realizados por la Secretaría General del CESUCA y el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del PRESANCA, a fin de dar cumplimientos a los objetivos planteados en el informe de la FAO del 2015 y de la Cumbre Mundial de Alimentación. Aprovechamiento del germen de la semilla de jícaro de la especie crescente alata en la obtención de bebidas de alto valor nutricional como sustituto lácteo es uno de los 10 proyectos seleccionados de 53 que se presentaron.
El árbol de jícaro pertenece a la familia de Vignonaceae del género Crescentia. La especie alata es típica de la vegetación de sabana, por tanto se le denomina comúnmente como jícaro sabanero. El árbol es originario de México y Centroamérica, pero también se desarrolla en varios países de Sudamérica, donde recibe los nombres de calabaza, morro, jícaro, tapara, entre otros. Es un árbol milenario, ya que formó parte de las culturas de civilizaciones mesoamericanas. E incluso para los mayas era considerado un árbol sagrado. La reproducción de este árbol es por medio de semillas y esquejes. Pero en Nicaragua, en la parte de la sabana, se encuentra una regeneración natural de la especie Crescentia alata. El fruto del jícaro es de color verde, como lo pueden ver en la imagen, cuando está inmaduro. Y a medida que madura, el pericarpio adquiere una coloración marrón. El árbol tiene una producción máxima a partir del 8º año y se puede permanecer en el árbol de 5 a 7 meses antes de caer. Al interior del fruto está compuesto por una pulpa que se oxida al contacto del aire, contiene sustancias tóxicas, por lo tanto no es comestible, pero a medida que va madurando la pulpa se vuelve de color negro. Al interior de la pulpa vamos a encontrar la semilla del jícaro. El fruto es muy versátil, tiene muchas utilidades tanto alimentarias como no alimentarias. El pericarpio es utilizado como utensilio para comer y beber, la pulpa es utilizada en la alimentación animal o bien con fines medicinales, y la semilla es usada como materia prima en la elaboración de una bebida tradicional. Para lograr obtener las semillas del jícaro se debe quebrar el pericarpio leñoso. Esto se hace comúnmente a mano utilizando una especie de machete, luego se extrae la pulpa y las semillas se dejan en remojo y por fricción y agitación se logran separar. Una vez separadas, las semillas se lavan y luego son puestas al sol para su secado. La semilla de jícaro es muy pequeña, aplanada y está envuelta en una película muy fina de color marrón y que está adherida a los cotiledones. Estos cotiledones son de color blanco y son ricos en proteína y en grasa. Por ser rica en proteína y de alto valor energético, la semilla es utilizada en Nicaragua para elaborar una bebida tradicional llamada horchata. Este proceso consiste en tostar la semilla y luego son mezcladas con arroz y canela, llevadas a un molino para poder obtener una pasta que se puede diluir con agua o con leche. Es una bebida de consumo popular y está recomendada culturalmente para las mujeres lactantes, ya que su consumo aumenta la producción de la leche materna. Las estrategias consideradas para llevar a cabo este estudio fueron el potencial que tiene la semilla de jícaro y las posibilidades de valorización, teniendo en cuenta que es una fuente natural que crece en todo tipo de suelo y con un aporte nutricional muy interesante, además de un potencial de desarrollo económico de las zonas desfavorecidas. A pesar del interés de estas semillas, nos encontramos con muchas limitaciones para su explotación. En primer lugar, la falta del conocimiento a nivel de las propiedades nutricionales y antinutricionales. Solo 2 estudios con más de 50 años mencionan el valor nutricional de la semilla. Otra limitación que tuvimos es el tamaño pequeño, al igual que la falta de tecnología de pequeñas empresas para la transformación de la semilla. Las empresas que existen en Nicaragua se dedican a procesarla de manera artesanal, obteniendo una bebida poco atractiva, al poderlas comparar con otras bebidas vegetales que hoy en día se han instalado en el mundo de la alimentación saludable. Es aquí donde nos hicimos la pregunta de investigación: ¿cómo desarrollar un proceso simple y obtener una bebida de color blanco, nutritiva, aromática, a partir de la semilla de jícaro?
y contraria a la bebida tradicional que tiene un color oscuro. Para responder a nuestra pregunta de investigación, la estrategia a seguir fue, primero, tener un mayor conocimiento de las propiedades nutricionales y antinutricionales de la materia prima y luego ser capaz de poder separar la película que recubre la semilla, y para eso partimos de un conjunto de hallazgos preliminares. Por un lado, la observación del proceso a nivel tradicional, en el cual las semillas son tostadas. Y por otro lado, nos basamos también en los resultados de la literatura sobre la eficiencia del popping o el estallido de los cereales en función de su contenido de agua. Además, sabíamos que la industria de los cereales, el acondicionamiento de la humedad del grano facilita la separación del pericarpio antes del descascarillado. Con estos argumentos, estructuramos una estrategia del estudio en varias partes. Primero, conocer la materia prima. Y se hizo un estudio integral de lo que es el perfil aromático y las propiedades físico-químicas de la semilla de jícaro. Y la otra parte fue la valorización de la semilla. Para ello fue necesario optimizar el proceso de tostado y la extracción de la bebida. Aquí se muestra la composición de proteínas, lípidos y fibra de la semilla entera, de los cotiledones, que es la parte interior de la semilla, y la cáscara. Y se compara con la soya, otra oleaginosa. La composición es semejante a la mayoría de las oleaginosas, como la soya. Los cotiledones son buenas fuentes de proteína y lípidos, y la cáscara está compuesta principalmente de fibra. En la tabla observamos que los cotiledones del jícaro no contienen almidón. Alrededor del 78% de estos lípidos tienen un perfil de ácido graso insaturado. El ácido oleico es el predominante en el cotiledón del jícaro, casi en un 57% de la fracción lipídica. Y en la soya encontramos que fue el ácido alfa-linolénico, el más importante. La presencia del ácido oleico, por ser un ácido monoinsaturado, podría permitir tener una mejor estabilidad oxidativa. En cuanto al perfil de aminoácidos totales del cotiledón y la soya, ambos muestran una composición semejante. La leucina, que es el aminoácido esencial principal, se ve es el principal, pero en el caso de la lisina observamos que en el cotiledón hay una ligera deficiencia. En el caso del aminoácido no esencial, vemos un perfil similar entre las dos semillas, excepto para el ácido aspartico, que es mayor en la soya, y la arginina mayor en el cotiledón del jícaro. Aunque la soya contiene un valor de lisina más alto que el cotiledón del jícaro, se puede notar que en el jícaro no existen factores antinutricionales. Esto es una gran ventaja porque los factores antinutricionales tienen un impacto potencial sobre la digestibilidad de las proteínas y la biodisponibilidad de los aminoácidos. Quisimos también profundizar en el estudio de las proteínas presentes en el cotiledón del jícaro y realizamos un análisis proteómico. Esto nos reveló la existencia de proteínas de bajo peso molecular y proteínas que estaban relacionadas con la embriogénesis y proteínas de choque térmico. Esto puede explicarnos la excepcional resistencia del jícaro al clima extremo de las regiones secas. En cuanto al perfil aromático, se analizó la semilla de jícaro natural, la semilla de jícaro tostada y la semilla tostada pero sin la cáscara, es decir, las semillas descascarilladas. Para el análisis de compuestos volátiles se utilizaron dos técnicas, la técnica de extracción conocida como SEI y la técnica de extracción conocida como SPME. Después de esta extracción fueron cuantificados mediante cromatografía de gases.
La identificación del aroma clave se hizo por cromatografía de gases acoplada a lo que es la olfatometría. En esta figura se muestra el perfil de compuestos volátiles de la semilla de jícaro antes y después del tostado, siendo el estireno el compuesto volátil más abundante. Después de tostar pudimos ver varias cosas. Uno, los alcoholes, los ésteres y la acetona disminuyen o desaparecen, aumentan los ácidos orgánicos y los aldehídos y aparecen piracinas. Esto se puede explicar como consecuencia de la reacción de Maillard. Utilizando la cromatografía de gases acoplada a la olfatometría, se solicitó a 10 panelistas que nos detectaran y nos describieran el olor percibido. Y el 100% de los panelistas identificaron un éster que estaba presente, el 2-metilbutanoato de etilo, el que se consideró como el aroma clave de la semilla de jícaro. Este tiene un aroma de fruta verde con un toque de manzana. Para la fase de optimización del tostado, nos basamos en las observaciones del proceso tradicional y también de la literatura sobre el sorgo y decidimos acondicionar la semilla con diferentes contenidos de humedad y diferentes tiempos de reposo para provocar el estallido de la semilla de jícaro y permitir la abertura de la cáscara. Estos parámetros considerados fueron un 80% de cáscaras abiertas, conservar el aroma del jícaro, que es el éster 2-metilbutanoato de etilo, preservar el color blanco del interior de la semilla y la concentración del aroma a tostado como era la aspiracina. Las condiciones óptimas de tostado se obtuvieron al 15% de humedad luego de estar 24 horas en un recipiente cerrado. El tostado se consiguió utilizando un tostador a café a 160 grados centígrados durante 150 segundos. Una vez que tostamos, se utilizó un descascarillador de arroz con rodillo para poder separar la cáscara y logramos obtener un 75% de la eficiencia del descascarado de la semilla. Sin embargo, tuvimos que hacer un segundo acondicionamiento de la humedad de la semilla tostada. Una vez obtenida la semilla ya sin cáscara, obtenemos solamente el cotiledón o almendra y queríamos que el proceso para la extracción de la bebida vegetal fuera un proceso simple que pueda ser fácilmente transferible. Y para eso las almendras o el interior, el cotiledón, se pusieron en remojo en agua a diferentes temperaturas y diferentes tiempos de reposo. Se elimina el agua en remojo y luego se trituran, se hace un filtrado de la semilla y luego el líquido obtenido se envasó y se pasteurizó. Se analizó la composición físico-química de la bebida vegetal obtenida y se comparó con la leche de soya. Observamos que en nuestras condiciones de extracción tenían un contenido promedio de proteína y grasa más alto que la leche de soya, 3.6% de proteína y 5.3% de grasa. En la figura de la derecha se muestra el análisis de la microestructura, donde la microscopía de barrido nos revela la presencia de numerosas micelas de proteínas que están de color verde y lípidos de color rojo, tras la ruptura de lo que es la pared celular del cotiledón durante el proceso de triturado. A partir de una fuente natural, logramos obtener una bebida vegetal con un aporte nutricional comparable a la bebida de soya, con la ventaja que la semilla de jícaro no presenta factores antinutricionales. Se desarrolló un proceso innovador que comprende una etapa de tostado
previo a un acondicionamiento de la humedad de la semilla, una etapa de descascarillado que fue posible previo a un segundo acondicionamiento de la humedad a fin de obtener los cotiledones blancos y poder extraer la bebida vegetal con alto valor nutricional y características organolépticas atractivas. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Por pérdidas se entiende a la disminución en la cantidad o en la calidad de los alimentos como consecuencia de distintas acciones o fenómenos ocurridos durante su producción y su transformación y los procesos de logística hasta llegar a los mercados minoristas. A partir de los mercados minoristas y en las reducciones de cantidad y calidad de alimentos que ocurren también en el consumidor final, los denominamos desperdicios. Esos son los dos grandes grupos, por eso hablamos en general de pérdidas y desperdicios en forma general. También es importante, habrán visto que en la definición hablamos de pérdidas de calidad y de cantidad. Ambas son consideradas y son diferentes, ¿no? Podemos perder calidad del alimento, sus propiedades nutritivas, por ejemplo, o podemos perder directamente cantidad, el volumen de alimento a lo largo de la cadena productiva. Pero es muy importante que identifiquemos cuando hablamos de pérdidas, entonces al principio de la cadena productiva, y cuando hablamos de desperdicios estamos sobre el final, en la red minorista y a nivel de consumidor. Dicho esto, hablemos un poco de cuál es el contexto y algunos hitos, ¿no?, en esta temática de pérdida y desperdicios.
El primero es el informe de la FAO, que fue elaborado en 2011 y publicado en 2012, donde, bueno, después de algunos estudios previos de otras organizaciones y un arduo trabajo de la FAO, llegaron a publicar, digamos, un número que puso en evidencia la magnitud de este problema a nivel mundial. Básicamente lo que encontraron es que aproximadamente 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se pierden a lo largo de las cadenas, ¿no? O sea, 1/3 de todo lo que se produce de alimentos a nivel mundial se pierde, no llega al consumidor, no llega a ser alimento de una persona. Esto es alrededor de 1.300 millones de toneladas año a nivel mundial. También vemos, bueno, que esto es un fenómeno global, pero vemos que es diferente. En este gráfico estamos mostrando las pérdidas por diferentes regiones del mundo en kilogramos por año per cápita. Y bueno, lo que vemos esto es que es variable a lo largo de diferentes regiones, y también lo que vemos es que hay una distribución desigual también en lo que es pérdida, como hablamos al principio, y desperdicios. En los países más desarrollados tendemos a tener más pérdidas, o sea, más reducción de alimentos sobre el final de la cadena, y en países menos desarrollados, regiones menos desarrolladas, tienen más preponderancia las reducciones de alimentos al principio de la cadena, a nivel de producción o de post cosecha o de transformación, mayores cantidades de pérdidas. Más o menos en países desarrollados tenemos más del 40% son etapas posteriores, y en países industrializados más del 40% de la otra forma. Esto es un fenómeno, bueno, bastante descrito, que está bastante consolidado, pero lo importante acá es destacar este número, digamos, que puso un poco, le dio la magnitud a este problema, que es 1/3 de la producción de alimentos que no llega al plato de una persona, de un consumidor. Ahora, claro, este número no está solo, sino que está dentro también de un contexto, si quieren, histórico de la humanidad, que es que estamos viviendo en un periodo de la historia en el cual estamos sufriendo, digamos, un proceso de crecimiento exponencial de la población humana, ¿no? Ya estamos pasando los 7.000 millones de habitantes, llegando a los 8.000 o 9.000 próximamente. Entonces, estamos con un periodo, como cuando lo vemos en este gráfico, donde estoy graficando los últimos 2.000 años acá, vemos que estamos en un punto de la historia realmente muy crítico en cuanto al crecimiento de nuestra población. Ahora, no es una cuestión nada más de números, de cantidad de personas que somos cada vez más en este mundo, sino que es la demanda que tenemos hacia el ambiente de recursos para poder satisfacer nuestras necesidades. Acá yo muestro algunos indicadores, como por ejemplo, los primeros son la cantidad de rumiantes, o sea, de animales de cría dedicados al consumo, cómo ha aumentado su población a la par de la población humana, cómo ha aumentado el consumo de carne per cápita, o sea, no solo ha aumentado nuestros números, sino que ha aumentado nuestros requerimientos per cápita de recursos naturales. Y en conjunto esto hace que aumenten mucho las demandas de servicios ecosistémicos o de demanda al ambiente a nivel global. Tenemos un montón de otros indicadores, muy conocida la curva de crecimiento de dióxido de carbono, también un aumento per cápita, o sea, no es un aumento final total, sino un aumento per cápita de nuestras emisiones de dióxido de carbono, o, por ejemplo, el crecimiento de la deforestación. Estos son algunos, hay un montón de otros indicadores que nos dan la pauta de que estamos ejerciendo una gran presión en el ambiente para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, el otro hito, después de ese del 2011-2012 de la FAO, es el informe que elaboró el panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU, donde pone el foco en que una de las grandes actividades humanas que está demandando o aportando dióxido de carbono a la atmósfera y por ende digamos, impulsando el cambio climático, es justamente la actividad agropecuaria para la producción de alimentos. Lo que detectan en este informe es que hay un doble efecto. Tenemos un efecto, por un lado, que es que el aumento de las emisiones por las actividades propias
de la producción de alimentos, y por otro lado, el uso de la tierra dedicado a la producción de alimentos disminuye su capacidad para absorber o retener dióxido de carbono, ¿no? Mecanismos naturales que permiten reducir la concentración de dióxido de carbono atmosférico se ven alterados con el uso de la tierra para la producción de alimentos. Este doble efecto hace que sea una de las actividades humanas, junto, por supuesto, con la generación de energía y otros, más importantes como factores determinantes en el cambio climático. Entonces, como ven estos hitos, si los empezamos a ver juntos, vemos que ya las pérdidas de alimentos, que hablamos hoy, ya 1/3 de los alimentos perdidos a nivel mundial nos hace un ruido a todos, ¿no? Toca fibras muy básicas, culturales, que son universales, ¿no? Cuando hablamos de alimentos, pero ahora vemos que además tiene un efecto medido en el cambio climático, ¿no? Bueno, esto lo podemos ver, o lo podemos, si quieren, ejemplificar de esta forma, en cuanto a gases de efecto invernadero emitidos. Un poco el resumen que podemos decir es que la producción total de alimentos a nivel mundial aportan un 26% de los gases globales de efecto invernadero emitidos. Ahora, si consideramos que más o menos 1/3 de esos alimentos no se consumen, son desperdiciados o son pérdidas al principio de las cadenas de producción, eso representa que esas pérdidas y desperdicios son un 6% de las emisiones de dióxido de carbono totales a nivel global. O sea, estas pérdidas ya no son solamente una pérdida de alimento, que ya de por sí es algo grave y algo que a todos nos hace ruido o nos llama la atención, sino que ahora podemos decir que eso además tiene una valoración ambiental igualmente grave, y sobre todo muy actual, ¿no? Sabemos que, como dijimos, estamos en un momento crítico, estamos también en momentos en que se ha lanzado un nuevo informe de este mismo organismo, llamando la atención sobre los efectos que ya tenemos registrados en cuanto al cambio climático, que con algunos ya son irreversibles y con escenarios, algunos realmente muy alarmantes. Entonces, esto pone en manifiesto que las pérdidas y desperdicios de alimentos son un problema grave y un problema que requiere una solución urgente. Como vemos entonces, las pérdidas de desperdicio tienen un efecto en todos los aspectos, en todas las dimensiones que normalmente consideramos de la palabra sustentabilidad, ¿no? Y su aspecto positivo, vamos a empezar a hablar un poco más en positivo, mejorar o reducir las pérdidas y los desperdicios tendrían un efecto beneficioso, por lo menos en 3 aspectos principales. Por el lado del económico, donde se abre un abanico de beneficios, por ejemplo, más alimentos para comercializar, surgimiento de mercados alternativos, posible ahorro para empresas y hogares, porque claramente estamos recuperando alimentos. Tenemos un efecto ambiental, porque como así vimos, como tiene un efecto negativo las pérdidas, reducirlas tiene un efecto positivo, en un menor impacto ambiental, vamos a decir que ayudaría a mitigar el cambio climático, como para resumir todos sus efectos. Ahora también tendría efectos sociales, y acá es donde empezamos a vincularlo con la seguridad alimentaria. Claramente, si nosotros reducimos esas pérdidas y esos desperdicios, tendríamos más alimentos disponibles para la alimentación humana. Entonces, eso ya tendríamos un efecto positivo, aumentando la oferta. Tenemos 1/3 de la producción actual, o sea, con el mismo impacto ambiental que tenemos ahora, si no tuviésemos pérdidas y desperdicios, podríamos tener un 30% más de alimentos disponibles para la humanidad. Por supuesto, estos son números agregados que surgen de estimaciones globales, que toman datos donde los hay disponibles, y donde no los hay se hacen interpolaciones y diferentes mecanismos para conseguir algún indicador, pero nos da una idea de su magnitud y del margen que tenemos para trabajar. Realmente son números que nos dicen, bueno, ahí tenemos realmente un área en la cual podemos trabajar y podemos tener un efecto muy positivo en todos estos aspectos, el ambiental, el económico y el social. Yo destaco acá entonces los beneficios en la parte ambiental y en la parte social, para hablar un poquito más de el tema que nos convoca, que es la seguridad alimentaria.
Siempre hablando un poco de contexto y en forma general ya vamos a ir a las cuestiones más particulares. Si nosotros consideramos las 4 dimensiones consideradas de la seguridad alimentaria, la disponibilidad, el acceso, la utilización de los alimentos y la estabilidad de la provisión de alimentos, vemos que la pérdida y desperdicio de alimentos tiene un efecto positivo directo, o digamos negativo directo, perdón, en la disponibilidad. Los alimentos que perdemos, o los que desperdiciamos, no van a estar disponibles para que sean consumidos y alimenten a una persona. Ahora también tenemos un efecto indirecto, que es que esas pérdidas y desperdicios requirieron recursos ambientales para su producción, aportando gases de efecto invernadero para el cambio climático. Que a su vez ese cambio climático, entre sus efectos conocidos, va a tener una disminución de la disponibilidad de alimentos por cambios en el medio ambiente, o por lo menos una alteración de la estabilidad de provisión de alimentos. Entonces vemos que esta pérdida y desperdicio de alimentos tiene un doble efecto en la seguridad alimentaria. Uno inmediato, si queremos, por la reducción de la disponibilidad, y otro a mediano plazo, que es sus efectos en la alteración del ambiente o del aporte del cambio climático por los recursos que fueron necesarios consumir para su producción. Entonces, de vuelta, este doble efecto manifiesta que las pérdidas y desperdicio de alimentos son un problema, tanto en su magnitud como por su urgencia en el contexto en el que nos encontramos. Por supuesto que este es un problema global y como tal, bueno, los organismos globales como la ONU han tomado cartas en el asunto y han planteado una estrategia, bueno, a esta altura conocido ya supongo por todos, que básicamente consiste en plantear estos objetivos de desarrollo sustentable hacia el año 2030, bueno, que enumera una serie de objetivos a cumplir para lograr un desarrollo sustentable de la humanidad, y cuyo objetivo 12 se relaciona con declara garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles, y que incluye un montón de metas, y cuya meta 3, o sea, la meta 12.3 de estos objetivos de desarrollo sustentable, indica para el 2030 reducir a la mitad los desperdicios y reducir todo lo que se pueda las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministros. O sea, uno de esos objetivos de desarrollo sustentable es reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos en una forma considerable. Y esto no es solo una iniciativa que ha quedado en los papeles de la ONU, sino que los países han tomado compromisos con estos objetivos y la Argentina es uno de ellos. La Argentina ha firmado un compromiso para cumplir estos objetivos y bueno, ha tomado medidas específicas para cumplir este objetivo 12 y su meta punto 3. Argentina debe entonces cumplir este objetivo porque se comprometió a ello y se planteó una estrategia a nivel de ministerio en la cual se decidió poner foco en la reducción de las pérdidas. La Argentina es un productor neto de alimentos, entonces nuestro mayor impacto sería en reducir esas pérdidas desde la producción, post cosecha y procesamiento de alimentos. Por supuesto, sin perder el foco de reducir los desperdicios a nivel de consumidor, pero nuestro aporte real estaría en lograr una reducción de las pérdidas. Ya yendo a los números de Argentina, en un trabajo hecho en 2015, con datos recopilados a lo largo del tiempo, mayoritariamente en el 2011, o sea, es información que cuesta juntar y cuesta consolidarla. Vemos que los números son importantes. Vemos que claramente a nivel general perdemos unas 16 millones de toneladas de alimentos, en volumen, eso es un 12,5% de la producción de alimentos de Argentina, se pierden o se desperdician. A la cabeza tenemos las frutas de carozo, donde se pierden o desperdician el 43%, hortalizas el 40%, papa el 32%, frutas de pepita el 30%, frutas de cítricos un 26%, y después ya vamos a las carnes con alrededor del 20% de pérdidas, leche 14%, y ya cereales y oleaginosas con pérdidas algo menores, de 8 a 13%. Ahora, después, si nosotros multiplicamos estas pérdidas por las toneladas que producimos de grasas cereales y oleaginosas, ya
estamos hablando de muchas cantidades de toneladas de pérdidas, ¿no? Entonces, acá después tenemos que ver estos números, que ya de por sí son alarmantes, bueno, darles una valorización cualitativa también de cuántos nutrientes estamos perdiendo, cuántas proteínas o cuántas calorías equivalentes serían dependiendo de cada producto, y ahí vamos haciendo una valorización más específica de cada uno de estos productos o cada uno que representan una cadena, ¿no?, detrás de ellos. Pero como vemos, este trabajo que se hizo en 2015 en la Secretaría nos muestra, bueno, que en Argentina no somos la excepción y tenemos un desafío aquí para trabajar. También lo que se desprende de este trabajo es que un 49% de estas reducciones de alimentos se ocasionan a nivel de producción primaria y un 26% a nivel de post cosecha y almacenamiento. O sea, estos son claramente los puntos críticos más, donde mayor cantidad de pérdidas tenemos y donde deberíamos concentrar nuestros esfuerzos. Por supuesto que después también tenemos pérdidas en el procesamiento y en la distribución y finalmente desperdicios a nivel de consumo. Pero claramente, como bien está planteado en la estrategia al año 2030 por el Ministerio, nuestro objetivo debería estar concentrado en reducir las pérdidas de alimentos. ¿Cuáles son las causas de estas pérdidas, de estos desperdicios? Bueno, hay varias, podemos clasificarlas en microcausas que están relacionadas con acciones o omisiones de los actores específicos del lugar donde se producen esas pérdidas o ese desperdicio. Las mesocausas, que son causas secundarias y son a veces causas que no controlan el actor del lugar, del punto en el que se produce la pérdida, sino que son ocasionadas en otra cadena, en otra parte de la cadena. O macrocausas, que ya son cuestiones sistémicas, de falta de condiciones institucionales o políticas a nivel nacional o a nivel internacional. Estas macrocausas son las que hacen que los problemas sean más globales, las mesocausas y microcausas son problemas más locales, si querés, ¿no? En todas ellas deberemos abordarlo de alguna forma. La forma de reducir las pérdidas están jerarquizadas de acuerdo a la importancia de las acciones a tomar y lo más deseable es tratar de prevenir lógicamente esas pérdidas, tratar de evitarlas. En segundo orden, la otra opción sería recuperar de alguna forma para el consumo humano esos alimentos que de otra forma se perderían. Y en su importancia, reutilizar esos alimentos para alimentar animales, para que después podamos alimentarnos de su carne, con la pérdida, ¿no?, de conversión que hay en el medio. Y después reprocesar algunas de estas pérdidas para usos industriales, subproductos, o hacer algún tipo de compost y alguna forma de otra recuperación, y la menos deseable, la disposición final en un basurero. En todas estas acciones, el INTA tiene trabajos o tiene grupos de trabajo llevando adelante proyectos o algún tipo de intervención que pueden apuntar a reducir entonces las pérdidas. Y la red que estoy coordinando lo que hace es tratar de conectar a todos estos actores para lograr un efecto, lograr la comunicación e intercambio de información y amplificar el efecto que puedan tener en este tema. Por supuesto, esto que el INTA no lo puede hacer solo, y es por eso que el INTA, a través de esta red, nos hemos asociado y estamos trabajando de forma asociada con el Plan Nacional de Reducción de Pérdida de Alimentos, que es el instrumento gubernamental que tiene Argentina para llevar adelante estas políticas, y con organizaciones civiles como la Red Argentina de Banco de Alimentos, que nos permite hacer un trabajo mancomunado y abordar estos temas de forma holística. Ya para cerrar y a modo de ejemplo, les cuento, por ejemplo, una acción que estamos llevando adelante. Es un proyecto local que se está llevando adelante en el Cinturón Florohortícola de Mar del Plata, donde lo que se está haciendo es intervenir dentro del Cinturón Florohortícola, haciendo un relevamiento de cuáles son las pérdidas y cuáles son, identificando los puntos críticos, o sea, momentos del año y lugares físicos en los cuales se concentran las pérdidas, en este caso de alimentos, y se plantean estrategias a esos productores o a los actores involucrados para reducir esas pérdidas. Y a la vez se plantean estrategias para recuperar aquellas pérdidas que inevitablemente van a suceder. Entonces se plantean alianzas con los bancos de alimentos locales para establecer estrategias de recuperación eficientes. Por supuesto, esto vuelve a hacerse un círculo vicioso donde se vuelve a hacer un relevamiento y se vuelven a hacer estas mejoras.
Y lo que vemos es que este es un círculo virtuoso, donde se asocian municipios, entidades técnicas como el INTA y organizaciones civiles como los bancos de alimentos que logran hacer un abordaje integral a esta problemática. Bueno, en este caso es el cinturón fructícola de Mar del Plata, pero el objetivo es esta experiencia extrapolarla a otras regiones y a otras cadenas dentro de Argentina. Bueno, eso es todo lo que tenía por hoy para contarles. Quedo a disposición para responder a sus preguntas.